Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda hablando de la justicia de Dios. Y estábamos ya metiéndonos en lo que es el concepto de justicia, que obviamente donde suceden tres cosas: redención, remisión, propiciación. Y empezamos a ver qué es la redención a través de tres palabras que se usan en griego, para describir completamente lo que sucede cuando la justicia de Dios se establece en nuestras vidas. Y la primera palabra que vimos era agorazo, que significa comprar un esclavo, pero por encima de su valor, o cualquier otra cosa, comprar por mucho más de lo que vale. Exagorazo viene con un concepto adicional, que es comprar un esclavo para darle libertad. Y ya para el esclavo sucede algo importante, porque ya se libera, pero puede decidir quedarse con el amo, pero ya no como esclavo, sin ningún derechos, sino como un siervo. Una persona que ya participa realmente del negocio, de la casa, de lo que sucede con la persona que pagó por él. Entonces ahí cambiamos de nivel. Y nosotros ya no somos esclavos, somos siervos. Siervos fieles de Dios. Estamos en este nivel. Lo que dice ahí finalmente Romanos 6, 17 y 18, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. No. Entonces ya somos diferentes. Cuando hablas de que teníamos un precio menor, porque obviamente pues el precio menor es el precio de un esclavo, que no sería el precio de un rey, ¿no? Por decir. Esa es la condición en la que fuimos comprados. Fuimos comprados en la condición de esclavos, sí, porque nosotros nos hicimos esclavos. Exacto. Pero en la mente de Dios el precio siempre fue de hijo. Y el precio siempre fue el valor que Él nos dio al darnos esta oferta de salvación. Para Él no teníamos un valor de esclavos, teníamos un valor de antes de ser esclavos. Sí, claro. Porque Él siempre nos vio como a la par, ¿verdad?, del primogénito. Entonces nos está dando el valor del primogénito, el valor del Hijo de Dios, Jesús el Hijo de Dios, nosotros los hijos de Dios después de Jesús. Sí. Pero en su corazón, lo que quiero explicar es, en el corazón de Dios siempre tuvimos un valor de hijos. Por supuesto que sí. Nos compró con valor de esclavos, porque nosotros nos metimos en esa esclavitud, en ese precio. Sí, sí. ¿Verdad? En ese precio de condenación, en ese precio en donde no hay valor, en ese precio donde es el precio de Satanás, es el precio del caído que no vale nada. Pero en el corazón de Dios siempre nos vio al nivel del Hijo. Sí, claro. Por eso dio a su Hijo, sí, porque estábamos teniendo el mismo nivel que Él. Exacto, exactamente. Nos ve igual ahorita. Con una libertad, con la misma libertad que le dio a Jesús, su Hijo. Sí. Porque Jesús vino al mundo por libertad, Él escogió venir. Sí, totalmente. Y a nosotros nos da esa misma libertad, nos da, eres libre de seguirme o no seguirme. Exactamente. Es exactamente la misma condición en valor y en libertad que tenía Jesús o que tiene Jesús. Sí, sí. Hablando de libertad, viene el tercer concepto acerca de la redención, es la palabra griega lutros. Y lutros indica pagar un precio por un rescate.
Quiere decir que realmente estábamos secuestrados en la cárcel de Satanás. Y se necesitaba lo que se llama un redentor. Estamos hablando de la redención. ¿Qué es un redentor entonces? Un redentor es, aquí viene una definición. Redentor es el pariente más cercano que tenía la responsabilidad de comprar nuevamente la heredad que había sido enajenada o traspasada de la línea familiar a la que realmente pertenecía. Entonces, Jesús es nuestro redentor. Como lo llaman el postrer Adán, Él cumple y Él ocupa el lugar del pariente más cercano y se convierte en nuestro redentor. ¿Y qué hace realmente? Restituye nuestras vidas, ¿no?, en el linaje correcto donde debemos de estar. El linaje de Adán antes de la creación. Así es. ¿No? Esa es la obra de Jesús. Es lo que Él hizo por nosotros. Entonces la redención es todo un concepto tremendo que tenemos que entender. Que Dios pagó mucho por nosotros. Nos entregó la libertad. Y en esta libertad hemos escogido ser siervos de Él. Porque estábamos secuestrados por el enemigo en una cárcel donde no íbamos a salir nosotros solos. Y eso es tremendo. Esa es lo que es la obra de la redención. Y Jesús es redentor. Es lo mismo que vemos en la vida de Ruth. Boaz es un tipo y sombra de Jesús. Y él vino a recuperar ahí la vida y el linaje de Ruth que se había perdido, ¿no? Y nosotros ahorita somos parte de la familia de Dios. Somos hijos, herederos, dueños de todo lo que Dios tiene. Tenemos el nombre de Jesús. Tenemos nuestra identidad en Él. Y nos ha dado un trabajo extraordinario de embajador aquí en esta tierra. Y somos tratados por el Padre al mismo nivel que al Hijo. Sí. Nos ha dado toda la autoridad en el nombre de Jesús. Exacto. Dios nos ama como ama a Jesús. Por supuesto. Nos ve como Tenemos Él. el mismo valor delante de Él. Es como en una familia, pues amas a todos los hijos igual. No importa quién es el primero, el segundo, el tercero. No hacemos esta diferencia. Y la Biblia dice claramente, y Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, bueno, somos todos incluidos en el amor de Dios al 100%. Y bendecidos al 100%, si lo queremos. Si estamos si lo aceptamos. Exacto. ¿No? Si tenemos el corazón para recibir, ¿verdad? Entonces, eso nos habla de la primera parte de la justicia, que es la redención. Ahorita vamos a ir a la remisión. La remisión es el segundo concepto de la justicia de Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir redención, remisión o remitir? Significa remover, quitar, trasladar, transponer. En relación al pecado es el acto de transponerlo de un lugar a otro. O en otra manera de decirle, es el acto de quitar de y poner en. Quitar de este lugar de maldición y colocarnos en Jesús. Entonces, bien, vamos a un corte y vamos a seguir hablando de la remisión después.
Ya regresamos hablando de la justicia de Dios, hablando de la remisión. Y la remisión realmente, ¿qué sucede? Es que somos trasladados de un lugar para llegar a otro. Lo que dice la Biblia en Colosenses, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Trasladados de un lugar sin futuro a estar después en Cristo Jesús. Y esa es la remisión. Eso es tremendo porque a partir de este momento, a partir de la remisión, nosotros tenemos que vernos en Cristo y solamente así. Así es. Sí. Nuestra identidad está en Él. La bendición está en Él. La vida eterna está en Él. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Toda la vida. Toda está la vida. en Él. ¿No? Es parte de lo que hace la justicia de Dios, remitirnos. ¿Ah? Si Dios quita del hombre el estado de pecado que lo condenaba y no consigue en quién colocarlo, Dios tendría que volver a poner sobre el hombre la condenación. Entonces nos tiene que sacar y colocar en otro lugar, si no regresamos al primer reino. Entonces, la obra de Cristo es clave, porque Dios nos saca y ¿dónde nos pone? Tenía que tener este lugar en Cristo, para que podamos vivir en la justicia de Dios. Lo podríamos decir que nos saca de un mundo Sí, para ponernos en otro mundo. exactamente. Nos saca de un gobierno para Exacto. ponernos en otro gobierno. Exacto. Nos saca de un reino para ponernos en otro reino. Sí, Y ahí es donde se puede aplicar, vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. exacto, exacto. Ya tenemos que estar aquí por una razón, seguir la obra de que Cristo empezó, Tenemos una tarea grande. pero ya no somos de aquí. No nos regimos por las condiciones naturales de este mundo. No. Nos regimos por las condiciones sobrenaturales del reino y el mundo de Dios. Exacto. El reino de Dios, el Exacto, gobierno de Dios. Exacto. Eso es lo que ha hecho la justicia de Dios. Nos ha cambiado de reino, nos ha cambiado de ciudadanía, nos ha cambiado de estado, de creación, a pasar a ser hijos de Dios. Por eso podemos estar sentados Sí, en los lugares celestiales, espiritualmente hablando, en espíritu. sí, claro. Podemos estar ahí literal. Porque este reino lo hemos heredado y entonces es de nosotros. Tenemos el derecho de sentarnos ahí. Es nuestro. Eso es lo que ha restablecido la justicia de Dios. Es lo que cuando Jesús dice, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido, eso era que el reino de los cielos, ¿no?, en las manos de los hijos de Dios. Ser rey. Dios no ha hecho esclavos. Jesús se llama rey de reyes, no rey de esclavos. Entonces es algo que tenemos que bien entender. Eso es nuestra posición desde siempre. Génesis dice que estamos aquí para señorear, sojuzgar la tierra, tener control y dominio de lo que está pasando aquí. Tenemos toda la autoridad delegada para hacerlo. Sí. Y eso no lo tiene un esclavo. Y tenemos todo lo que se necesita para vivir en esta tierra, en este mundo, para vivir como si estuviéramos ya viviendo En el cielo. en el cielo. Sí. Lo que pasa es que no siempre operamos como si viviéramos en el cielo. Sí. Hay una parte que todavía nos sigue jalando, ¿verdad? Que es esa naturaleza humana, no caída, pero humana, ¿verdad? Que se rige más por los sentidos, por lo que Exacto. vemos, por lo que oímos, por lo que tocamos, en vez de regirla, que tenemos todo el derecho, toda la capacidad para hacerlo, ¿verdad? De regirla por el Espíritu. Exacto. ¿Qué quiero decir? Que ya no somos de este mundo
Y sin embargo, a veces seguimos viviendo como si estuviéramos en este mundo. Sí, con temores, con afanes. Porque damos lugar a esas cosas. Sí, porque sí. nuestro espíritu no está fortalecido lo suficiente como Exacto. para decir no a las cosas naturales. ¿Por qué voy a regir mi vida por lo natural cuando la puedo regir por lo sobrenatural? Exacto, exacto. Digo, cualquier persona te diría de entrada, bueno, pues creo que es muy fácil la elección. Exacto, por eso mucha gente anda en la brujería cuando no conoce a Dios, busca otros poderes porque sabe que los poderes humanos no son suficientes. Pero nosotros debemos de saber que tenemos estos poderes. Claro, pero buscar los poderes en brujería es buscar los poderes de Satanás. Sí. Y buscar los poderes de Satanás es un engaño que te va a cobrar la factura bien cara porque estás sirviendo al reino de las tinieblas. Y Satanás siempre va a venir con una zanahoria maravillosa, Sí. la zanahoria de oro que te va a ofrecer, pero una vez que caes en la trampa te destruye, porque Satanás no tiene amigos y todo lo que hace es para engañarte, para una trampa para caer, para después cobrar tu vida, cobrar tu alma y cobrar tu muerte eterna. Sí, claro, por supuesto. Eso es lo único que le interesa a Y el Satanás. engaño es que vas por un poder de ángel cuando puedes tener el poder del Todopoderoso. Un ángel caído. Caído además, ¿no? Entonces, obviamente, pero ahí está esta cosa, esta búsqueda en el hombre y sabemos que nosotros podemos vivir de una manera tan extraordinaria que no tenemos por qué preocuparnos de tantas cosas. Pero es difícil abandonar realmente todavía la influencia terrenal. Y es ahí donde está nuestra lucha, porque fuimos ¿cómo se llama ahí? Remitidos, trasladados. Y regresamos a esta tierra con una condición diferente, con una posición muy diferente, para volver a reinar aquí. Y es algo que la gente tiene que entender. La justicia de Dios fue hecha para que recuperas el plan original de Dios. El plan de autoridad y de poderes. El plan de libertad. El plan de disfrutar la vida. No ser esclavo. Por eso Pablo le dice también a Timoteo, habla a los que tienen dinero, que no sean esclavos de este dinero, que disfrutan la vida que han recibido. ¿Qué quiere decir? Dios está de acuerdo que tengas tantas cosas, pero que no sea para esclavizarte, sino para que disfrutes. Porque fuiste comprado como esclavo, ese te entrego tu libertad. Ahorita estás en Cristo, en un nuevo lugar para vivir. Y tienes que aprovechar este nuevo lugar. Es triste de regresar a una vida humana, terrenal, cuando ya tenemos acceso a una vida celestial. Claro. ¿No? Es regresar a lo menos cuando tenemos acceso para algo Y a lo mucho mejor más. podríamos pensarlo, ¿y cómo lo podría lograr? ¿Cómo puedo vivir en lo sobrenatural si no lo veo? ¿Cómo sé que existe? ¿Cómo sé cómo obtenerlo? Y todas esas preguntas pueden ser muy válidas, ¿no? Sí, Cuando estamos empezando, pero la verdad es que se van obteniendo por fe, ¿no? En el momento que sabes que existe algo, una oferta, un regalo de Dios, una bendición de Dios, tú dices, ¿y cómo puedo obtener esa bendición? Creyendo que la puedes obtener, creyendo que Dios te la puede dar, creyendo que está disponible para ti, aunque no la veas con tus ojos naturales, Exacto. pero puede ser tuya en el momento que decides creer y decir, Señor, yo la recibo en el nombre de Jesús. Punto. Y la fe activa la llegada de la bendición a tu vida y a partir de este momento olvídate de lo demás. Obedece lo que sabes. Vive con el conocimiento y pide más conocimiento. Por eso estamos enseñando, porque todos necesitamos conocimiento. Nosotros aprendemos preparando esto, después aprendemos escuchando esto. Y como dice la Biblia, ¿no? Oseas, mi pueblo falleció no por falta de oración, no por falta de recursos, por falta de conocimiento.
la falta de conocimiento que ya no eres esclavo te puede costar tu vida. Y eso es lo que queremos que todos entendamos. Ya no somos esclavos, ya no estamos en el secuestro, estamos en la libertad, estamos en Cristo. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Bien, vamos a seguir con esto. Todavía tenemos un programa para hablar de la justicia de Dios. La próxima vez vamos a hablar de la propiciación y qué es este concepto dentro de la justicia de Dios. Y mientras, recuerda, siempre en victoria.